Árbol genealógico del Cuervo Luis Rodolfo Abinader Corona, electo presidente de la República Dominicana en los comicios generales del pasado 5 de julio, encabezando la boleta del Partido Revolucionario Moderno, PRM, nació en Santo Domingo el 12 de julio de 1967. Es hijo de José Rafael Abinader Guasaf y Rosa Zulita Corona Cava, siendo sus hermanos José Rafael y Rita Zulina Abinader Corona. Luis Abinader es egresado de la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y cuenta con especializaciones en finanzas corporativas e ingeniería financiera en la Universidad de Harvard y en gerencia de proyectos en el Instituto Arthur D. Little en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Ha emprendido negocios en los sectores hotelero, de la construcción e industrial. Casó con Raquel Patricia Arbaje Sone, hija de Elías Arbaje Fara, en 1929, y Margarita Sone Curi, en 1942, con quien ha procreado 3 hijas, Graciela Lucía, Esther Patricia y Adriana Margarita Abinader Arbaje. Raquel también es descendiente de libaneses establecidos en el siglo pasado en nuestro país, dedicados principalmente al comercio. Los padres de José Rafael Abinader Guasaf eran originarios de Basquinta, Líbano, Villa Montañosa y mayormente católica maronita, cuyo patriarca depende del obispo de Roma. En Basquinta se encuentra la cruz iluminada más grande del mundo. Su padre, José César Abinader, según sus documentos de residencia localizados en el Archivo General de la Nación, arribó al país en el vapor francés Quebec por el puerto de la ciudad de Puerto Plata en el año de 1909, aunque la tradición familiar mantiene que fue en una fecha anterior. Su madre, Estela Guasaf, nació en Montecristi, también hija de padres nativos de Basquinta, cuyos nombres dominicanizados eran Bichosa Guasaf y Telsadalá. Por esta rama familiar, Luis Abinader está emparentado con el nuevo senador de la provincia de Santiago, Eduardo Estrella Virele, hijo del general Guarionex Estrella Sadalá y nieto de Paulina Sadalá, nacida también en Montecristi. Elvis Allen Lora, autoridad sobre la migración libanesa a República Dominicana, nos explica que la grafía original del apellido Abinader del futuro presidente de la República era Abunader o Abunader, que quiere decir hijo de Nader. El vocablo Ab, o Aba, Abe, etc., está en todas las lenguas semitas y arameas para esa relación padre-hijo. En árabe existen las variantes Aba, Abiaí y Abu, o Abu, con grafía y usos distintos, según reglas gramaticales específicas dependiendo del tiempo verbal y contexto. En nuestro país llegaron libaneses de apellido Abinader y otros Abunader, y que por situaciones de traducciones se registraron iguales, se establecieron todos en la región del Cibao. Dentro de estos otros Abinader está la diputada Sandra H. Abinader Suero, cuya familia no tiene relación consanguínea con la del presidente electo. Nos amplía Alem Nora que, en el Líbano, la mujer soltera asume como patronímico el nombre de su padre, así, el apellido de la madre de José Rafael Abinader Guasaf, Esther Guasaf, resulta del hecho de que su padre se llamaba Guasaf, Sik, Kauri Hanna. En nuestro país, a la mujer se le mantiene como apellido de nacimiento aún casada, mientras allá, al casarse, se realiza el cambio, adoptando el apellido del esposo. Esto explica además, porque en su registro de matrimonio en 1917 José César Abinader aparece como hijo de César Abinader y Juana Abinader. Esta última, al casarse, asumió el apellido de su cónyuge. No remite a la conclusión de que fueran parientes o compartieran el mismo apellido. Vale acotar, con respecto a su ascendencia libanesa, que por la línea Kauri, Abinader Corona resulta pariente de familias Kauri dominicanas con su origen en Basquinta. De su lado, la estirpe Corona proviene de las Islas Canarias. Juan Corona se estableció en la ciudad de Fort Dauphin, antigua Bahía, en la colonia francesa de Saint-Domingue y hoy Fort Liberté, Haití, en el siglo XVIII. Allí nació y fue bautizado José Ramón Corona, hijo legítimo de don Juan Corona, comerciante de esta villa, nativo de las Islas Canarias, y de Luisa Pérez de Guzmán, nacida en Gonaive. A este bautizo en la antigua Bahía asistieron como padrino Silvestre Vázquez, nativo de Galicia, España, domiciliado en Santo Domingo, y Ambrousio de la Cruz, natural de Santiago de los Caballeros. Como muchas otras, la familia Corona se trasladó a las serranías de San José de las Matas debido a las luchas independentistas haitianas. Allí nació Ramón Corona Fernández, 1843 a 1913, tatarabuelo del presidente electo e hijo de Ramón Corona y María Petrenile Fernández.
Ramón Corona Fernández casó en 1871 con María Benita Collado, de cuya unión nació Román, papá Román, Corona Collado, 1891 a 1949. Papá Román casó con Cristina Díaz Pérez, Blanca, uno de cuyos hijos, Rodolfo Corona Díaz, abuelo materno de Luis Abinader, casó con Zulina Cava Núñez y fue padre de Milady, Enade y Rosa Zulina Corona Cava, esta última madre de Luis Abinader. Zulina Cava Núñez muere luego del parteo de su tercera hija Rosa Zulina Cava Núñez. Rodolfo Corona volvió a casar con Agustina Rosa, con quien procreó el único varón Ricardo Corona Rosa. Rodolfo Corona fue comerciante en los ranchos de Babocico, Sabana Iglesia, luego en la ciudad de Santiago y posteriormente en Nueva York, donde estableció la Ferretería Corona, específicamente en el sector denominado Corona en el condado de Queens cuando aún la migración dominicana no se había masificado. Erróneamente, se ha llegado a afirmar que el nombre de dicho sector deriva del apellido de esta familia dominicana. Entretanto, por la línea materna de los Cava, el tatarabuelo de Zulina Corona Cava de Abinader, general Antonio Cava Rodríguez, fue héroe de la Guerra de la Restauración y murió en defensa del general Gregorio Luperón en el combate de la Sabana de San Pedro el 23 de enero de 1864, una calle del sector San Carlos en la ciudad de Santo Domingo lleva su nombre. El general Antonio Cava era a su vez hijo de otro héroe, en este caso de la independencia, el coronel Francisco Cava Gil, quien perdió la vida en la línea noroeste el 30 de julio de 1845. Francisco Cava Gil era hijo de José de la Cava, quien nació alrededor de 1760 y probablemente descendiente de Pedro de la Cava, natural de Mesina, Sicilia actual Italia, también militar en nuestras tierras y quien murió en 1701. Dentro de los hijos del general Antonio Cava y Rosa Fernández estuvo Isaías Cava Fernández, quien casó con Lucía Valdés Abreu y de cuya unión nació Dimas, papá Dimas, Cava Abreu. Dimas casó en 1911 con Sofía Núñez Rodríguez, hija de Jesús María Núñez y María Petrenile Rodríguez. Esta Sofía era hermana del abuelo del autor de esta cápsula, Cristóbal Núñez Rodríguez, médico, diputado y regidor de La Vega. De la unión de Dimas y Sofía nació Zulina Cava Núñez, quien casó con Rodolfo Corona Cava, los padres de Zulina Corona Cava, madre de Luis Abinader. La bisabuela Sofía Núñez Rodríguez era a su vez nieta del general restaurador Santiago Núñez Rodríguez, en 1827, a quien Luperón destaca en sus notas autobiográficas accionando junto a los también generales Norberto Tiburcio y Cándido de Vargas sobre Jánico y San José de las Matas, entre otros lugares. Luis Abinader también resulta octavo nieto por línea materna de Juan Tineo Gil, personaje del siglo XVIII, tío de Francisca Tineo Grullón, esposa de Diego Gil y abuela materna del general Fernando Valerio. Los descendientes del héroe de las batallas de Santiago 1844 y Sabana Larga 1856 son pues parientes colaterales del futuro presidente de la República. A partir de otros ancestros, entre los parientes colaterales de Luis Abinader se cuentan las siguientes personas: el ex vicepresidente por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Jaime David Fernández Mirabal, ya que la bisabuela de este, Francisca Viñas Michel, compartía ancestro directo, pues su tatarabuelo José de la Cava, quien a su vez era abuelo del mencionado general Antonio Cava Rodríguez, era sexto abuelo de Luis Abinader. El comunicador Sergio Carlo Pichardo, por vía de los Petitón y Viñas, pues el tatarabuelo de este, Abelardo Viñas Chabrier, 1881 a 1944, era bisnieto de José de la Cava, tatarabuelo materno de Luis Abinader. Carlo Pichardo es también cuarto nieto por línea materna del general Fernando Valerio, de manera que es pariente por dos líneas familiares. José Israel Cuello Hernández, su tatarabuelo José Ramón Rodríguez era también ancestro directo de Luis Abinader, ya que la bisabuela de este último, Sofía Núñez Rodríguez, era bisnieta de José Ramón Rodríguez. Desiree Peñahud, hija del fallecido líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, José Francisco Peña Gómez y de Ileana Jud Hernández, su pariente por la línea Rodríguez. Alejandro Fernández W., anunciado como próximo superintendente de bancos, y Víctor Ito Bisonoasa, estos dos últimos bisnietos por línea paterna de Rosa Corona Collado de Pichardo, hermana de Román Corona Collado, bisabuelo materno de Luis Abinader. Alejandro, conocido consultor financiero, y Víctor, exdiputado por el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC,
son igualmente cuartos nietos por línea materna del general Fernando Valerio, de manera que son parientes por dos líneas familiares. En definitiva, a través de la parentela de Luis Abinader Corona se evidencia que la dominicanidad es una imbricada fusión que se remonta a más de 3 siglos. Ancestros de Luis Rodolfo Abinader Corona, preparado por Milcíades Humberto Núñez Instituto Dominicano de Genealogía, Inc.